Muy buenas a todos y bienvenidos a la review del robot aspirador Roomba i7 Plus. Bien, ya hace aproximadamente unas 3 semanas que estoy con este robot de la marca iRobot en mi casa, utilizándolo casi prácticamente a diario, porque ahora que estamos en cuarentena pues no se mancha tanto, tenemos más tiempo para limpiar nosotros también, pero bueno, intento ponerlo todos los días y sobre todo para hacer las pruebas que he tenido que hacer para comprobar pues las funciones que tiene y si funcionaba bien o mal, así que ya os puedo decir que me parece. Bien, este robot lo podéis encontrar en Amazon y tiene dos versiones. Una versión en la que solo incluye el robot aspirador y otra versión que es la que yo tengo, que incluye también la base de carga junto a un depósito para vaciarse la porquería, para vaciar el depósito automáticamente, ¿vale? Bien, este es el que tengo yo y esta es una de las novedades, que en 3 semanas no he tenido que vaciar el depósito del robot aspirador porque automáticamente cuando llega a la base de carga te pega un chupado ahí impresionante que hace un ruido que no veas y lo deja limpio y ya está listo para la siguiente limpieza. Hasta que no se llene la bolsita que está dentro de la base de carga, pues no hace falta hacer nada. Lo malo que tiene esto es el precio, porque si te compras el robot aspirador te cuesta 700 euros, que es un precio bastante alto, ya que es un robot aspirador de gama muy alta, juega en otra liga. Pero es que si te lo compras con la base de carga, que además vacía el depósito, te va a costar ahora mismo en Amazon 1059 euros. Pero lo he llegado a ver pues en torno a los 1000, 1100, por ahí va rondando. Ya sabéis que en Amazon esto varía un montón. Así que, como podéis comprender, esto no es un robot aspirador que se pueda comprar todo el mundo porque no es económico. Es bastante especial y se lo comprará la gente que quiera las funciones que hace este robot y no hacen otros. Funciones como, por ejemplo, la que os he dicho, la de vaciarse solo. Llevo 3 semanas con él y no he tenido que vaciarlo para nada. O funciones como, por ejemplo, conectarlo a Alexa o al Google Home y decirle a Alexa que lo manda a limpiar, por ejemplo, a la cocina. Y únicamente se va a ir a la cocina, va a limpiar la cocina y cuando termine se va a ir a la base de carga. O bien decirle que limpie la cocina y el comedor. Limpiará la cocina, el comedor y luego se irá a la base de carga. O bien decirle que limpie toda la casa. Alexa, dile al iRobot que limpie el salón. Vale, Roomba aspirará su salón. Pues bien, estas funciones que yo sepa a día de hoy no las tiene ningún otro aspirador, por lo menos que yo haya probado. Y me encantaría, porque muchas veces por voz le digo a Alexa, al Roborock S5 que tengo yo, Alexa, dile al robot que empiece a limpiar y lo que hace es una limpieza general. No le puedo decir, Alexa, dile que limpie solo el salón, que es lo que se ha manchado en ese momento. No. Y con este sí que podremos. Así que estas dos funciones son las principales características que tiene este robot aspirador para diferenciarlo del resto y por lo tanto estar como un peldaño por encima, es como un poquito más avanzado, ¿vale? Lo que pasa que por culpa de eso y algunas cosas más, pues pagaremos un precio bastante más elevado que por ejemplo un Roborock S5. Ya dependerá de cada uno de si le importan mucho estas funciones o no. La calidad de construcción del aparato es de gama alta, o sea, no ves que sea un cacharro de plástico, no. La verdad es que todo se ve muy bien construido, incluso la tapita de arriba donde puedes meter las bolsitas que son como de aspirador. El mismo robot que no tiene una torreta de estas que escanee mediante láser, pero tiene una cámara, y al igual que ya me pasó con el último robot de Xiaomi que no tenía una torreta, tenía una cámara, lo hace muy bien porque incluso entre las patas de las sillas de mi mesa del salón se mete y muchos robots no se meten porque pasan muy justito y dicen, no, aquí ya no me meto y se van para atrás. Este no, este se mete por todo, o sea, da igual que pase rozando, incluso si tienen que empujar un poquito, empuja un poquito y entra y lo limpia todo, se mete por todos los lados. No se me queda atascado en ningún sitio. En las zonas así peligrosas que tengo en mi casa, que son los taburetes de la cocina, la tienda de campaña de mi hija, que es un castillo de princesas que algunos también se quedaban enredados allí, o las patas incluso de la mesa centro que tengo en el salón, para este robot no han sido ningún problema ni a la hora de mapear el mapa completo de la casa. Que por cierto,
este tarda un poco más que otros robots, porque he tenido que hacer la casa 2 veces y media para que consiguiera hacer un plano completo y así tenerlo ya bien escaneado, y con su aplicación del móvil, que está muy bien, es súper fácil de utilizar, pues pudieras ya mandarlo donde tú quisieras, separar las habitaciones, etcétera. Lo he probado con iOS y con Android y la aplicación me ha ido exactamente igual en los dos. La potencia de succión que tiene me parece buena, de hecho a mí me sobra, ¿vale? Podría tener incluso menos potencia, hacer de paso un poquito menos de ruido, y por ejemplo para sitios donde no haya mucha porquería o no haya directamente porquería, o a lo mejor simplemente haya alguna pelusa, pues le sería más que suficiente si tuviera menos potencia. Yo no he visto ningún apartado donde se pueda graduar la potencia, va todo el rato a la misma potencia, lo único que cambia de sonido cuando se sube la alfombra, que no tiene ningún problema en subirse, ahí pues como que hace menos ruido, ¿sabes? Como si se quedara un poco taponado el sonido, pero aspira igual, la deja perfecta. Pero sí que es verdad que me gustaría que tuviera varios niveles de potencia, que ojo, yo lo he mirado en la aplicación y yo no lo he encontrado. Si alguno sabe si tiene varios niveles, me lo puede decir. Porque en el nivel que te viene cuando lo enciendes, pues hace un poquito más de ruido que otros. Es como si estuviera, por ejemplo, al nivel máximo de otros robots que tienen diferentes niveles de succión, ¿vale? Pues este es como si estuviera todo el rato al nivel full, ¿sabes? Que aspira a lo que le pongas. Luego a veces lo he visto un poquito brusco. Me explico, a veces hay algunos robots que llegan al sitio y se chocan, se van para atrás, o antes de chocarse pues se dan la vuelta muy suavemente. Este me he dado cuenta de que muchas veces directamente se pega unas hostias que hace bo, bo, o las patas de la mesa las sube, pero que parece un todoterreno, ¿sabes? Y dices tú, madre mía, se está peleando con la mesa. Lo bueno es que nunca se queda atascado. Sí o sí sale de donde esté metido, porque es que no lo he tenido que sacar yo ni una vez. Obviamente, como todos los robots, no puedes dejarle cordones, cables y cosas así, porque seguro que se enredarían. A mí no me ha pasado, porque ya os digo que estoy acostumbrado a utilizar robots de estos, pero en las zonas así que os he dicho antes, que a veces podían quedarse atascados, ni siquiera ahí se ha quedado atascado esta vez este robot. La duración de la batería para mí ha sido más que correcta, o sea, en mi casa la limpiaba perfectamente y no, creo que no se gastaba ni la mitad de la batería. Y eso que a lo mejor no hace un recorrido tan perfecto como los que tienen el mapa 3D, ¿vale? Los que van escaneando es como que no repiten ni una pasada. Este a veces sí que en algunos sitios ha hecho un par de pasadas que dices tú, si has pasado por aquí, ¿sabes? Pero aún así la batería me ha bastado de sobra para hacer mi casa. Mi casa tiene 80 metros cuadrados, quitándole los muebles y todo eso, a lo mejor se quedan en 40, por ahí, 40 metros cuadrados, y en unos 50 minutos creo más o menos, si tengo capturas las pondré, se hacía toda la casa y la dejaba perfectamente. Ya lo he dicho al principio, pero es compatible con Google Home y Alexa. Puedes darle las órdenes de que empiece a limpiar, de que limpie el cuarto que tú le asignes, que pare de limpiar o que se vuelva a la base de carga. Alexa, dile al iRobot que vaya a la base de carga. Enviará Roomba a la base. En general me ha parecido un producto muy premium. La verdad es que se nota que se ve como que tiene un poquito más de nivel que otros aspiradores que he probado yo. Y junto con esas funciones, como las de Alexa y decirle a dónde quieres que limpie exactamente, y lo de no tener que vaciar el depósito, pues mola mucho. Lo que no mola es lo que hay que pagar, pero bueno, este aspirador se lo comprará pues la gente que tenga el dinero, no le importe gastarse esa cantidad de dinero y quiera tener un robot aspirador pues bastante diferente del resto, porque es que la verdad te quedas con la gente. Llegan a tu casa y tú le dices, Alexa, dile al robot que limpie la cocina, y se va directamente a la cocina, la limpia y luego se vuelve, es un puntazo, te quedas con la gente. Así que nada, estas son mis impresiones sobre este robot, un muy buen producto, lo que pasa que no al alcance de todo el mundo, la calidad se paga. Espero que te haya entretenido mi vídeo, si es así dame un like, compártelo y suscríbete. Un saludo.